Y se ha iniciado ya la mayor persecución contra Nicolás Maduro, acusado de ser el líder del cártel del Soles. ¿Qué es lo que ha hecho ahora Estados Unidos? Ha incautado 700 millones de dólares en bienes vinculados a Nicolás Maduro. ¿De qué bienes estamos hablando? Se lo vamos a detallar, por supuesto, porque hay mansiones, hay yates, hay una granja de caballos, hay vehículos lujosos y también muchísimo dinero en efectivo, es lo que ha detallado la fiscal general Pam Bondi, que Estados Unidos ha logrado incautar y que le pertenece o que estarían vinculados directamente con Nicolás Maduro, y que esta incautación no va a cesar. Lo que también han indicado, que a Maduro se le acusa directamente de ser el cabecilla del cártel de Soles, que según la acusación fiscal, este cártel, el principal delito que cometería es ingresar droga como cocaína y fentanilo a Estados Unidos. Ha cambiado también la clasificación que han hecho contra este cártel de organización criminal y narcotraficante a terrorismo. ¿Qué implicancias tiene esto y cuáles son los detalles de todos los bienes que se le han incautado a Nicolás Maduro, que suma la millonaria cifra de 700 millones de dólares? Se lo vamos a contar de inmediato. Así iniciamos Radar 24. Todos los bienes incautados a Nicolás Maduro son, en total, atención, miren el listado porque lo tenemos aquí: 2 lujosos aviones, 2 yates también, una mansión en República Dominicana, además 9 vehículos de lujo, millones de dólares en joyas y dinero en efectivo, y también un establo de caballos vinculado a Nicolás Maduro y a personas cercanas a su gobierno. Es lo que han incautado de acuerdo a lo detallado por la fiscal general Pam Bondi. ¿Qué es lo que han dicho respecto a esta incautación que se ha venido generando para acercar de esta manera también el círculo de Nicolás Maduro? Y recordemos que ya habían anunciado que se subía el precio de la recompensa de 25 millones a 50 millones de dólares a la persona que pueda dar ese dato preciso para la captura de Nicolás Maduro, considerado en Estados Unidos el narcotraficante más importante a nivel mundial. No es lo único que ha indicado el gobierno de Donald Trump, porque también ha ordenado ya al Pentágono utilizar a las Fuerzas Armadas contra los cárteles latinoamericanos, fuerzas aéreas y fuerzas marinas que ya se tienen que estar ubicando en el mar del Caribe para luchar contra estos cárteles que han sido denominados también como terroristas. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la lista que figura? Están no solo el cártel de los Soles, donde figura como cabecilla Nicolás Maduro, también está el cártel de Sinaloa, de Jalisco, Nueva Generación, también los Maras Salvatrucha, el Tren de Aragua de Venezuela, el cártel del Golfo, Nueva Familia y Michoacana. Es el listado de las agrupaciones narcotraficantes calificadas ahora por Estados Unidos como terrorista, que tienen la orden del Pentágono, las Fuerzas Armadas, de ejecutar operaciones militares, operaciones de inteligencia para lograr con la captura de sus líderes. Y se menciona aquí el cártel de los Soles porque se señala en el organigrama de este cártel nada menos que al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y como sus brazos principales en el organigrama que tiene Estados Unidos de este cártel, al ministro del Interior, Diosdado Cabello, y también al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Contra ellos también, hay que mencionarlo, hay montos de recompensa para quienes den los detalles de cómo lograr su captura. Y estos montos son para Diosdado Cabello 25 millones de dólares y para Vladimir Padrino López 15 millones de dólares. Entre la incautación millonaria que se ha ejecutado de estos bienes vinculados a Nicolás Maduro está la Caracola. ¿Qué es la Caracola? Es precisamente la mansión que se le ha incautado y que está en República Dominicana. Tenemos aquí los detalles de esta mansión porque está valorizada en 18 millones de dólares. La extensión que tiene
Esta mansión es de 3.000 metros cuadrados construidos sobre una extensión total de 6.000 metros cuadrados. ¿Dónde está ubicada? Pues en la zona privilegiada de Punta Cana, en el distrito de Verón, y además lo que se ha detallado tiene las imágenes para los que puedan observar cómo es la construcción de la caracola de esta mansión, que tiene además, miren ustedes, acceso a gran cantidad de áreas verdes, está rodeada prácticamente de canchas de golf y además de esto tiene salida directo a la playa, salida directa a la playa a disfrutar del mar y está ubicada en Punta Cana, una de las zonas además más turísticas de República Dominicana. Está en la Villa La Caracola y es por eso que se señala que la mansión de La Caracola ha sido incautada a Nicolás Maduro junto a 2 yates también y a 2 aviones, además de varias casas. No es la única casa, no es la única mansión que se le ha incautado. También hay varias casas en Florida que han pasado ya a manos del gobierno norteamericano en esta incautación millonaria, la fiscal Pam Bondi. Vamos a escuchar, porque evidentemente llegó la respuesta desde Venezuela. ¿Qué ha dicho Nicolás Maduro respecto a todas las acciones que está haciendo Estados Unidos para que se logre su captura y para lograr cercarlo? Vamos a escucharlo. Pero yo le digo a los imperialistas y le digo a mi pueblo, le digo, no se atrevan, no se atrevan, porque la respuesta pudiera ser el inicio del final del imperio norteamericano. No se atrevan. Dejen quieto a quien quieto está. Yo soy un hombre de paz. Una amenaza la que está realizando Nicolás Maduro directamente al gobierno norteamericano, a Donald Trump, al decir no se atrevan. Lo que ha señalado además, no se atrevan porque puede ser el inicio del fin del imperio norteamericano. Es lo que ha señalado Nicolás Maduro, indicando además que él dice su nombre de paz, cuando en realidad lo que ha generado en su país es una convulsión y prácticamente una guerra interna donde muchísimos ciudadanos venezolanos han tenido que salir de sus tierras para llegar a otros países en busca de una mejor calidad de vida. Bueno, es la advertencia que le da Nicolás Maduro al gobierno de Donald Trump, luego de enterarse no solo de que el 7 de agosto duplicaron la recompensa que se ofrecía en Estados Unidos a $50 millones, una recompensa además histórica, porque nunca se había ofrecido tanto dinero para incluso Osama Bin Laden, se ofreció $25 millones, en este caso es el doble, 50 millones, y además tras enterarse también de que ya Donald Trump ha ordenado que las fuerzas aéreas y navales lleguen al sur del mar del Caribe para de esta manera trabajar con inteligencia en la captura también contra los cárteles, líderes de los cárteles a quienes señala el gobierno norteamericano de ser los causantes de que tanta droga esté ingresando a Estados Unidos y esté causando, por ejemplo, estos ciudadanos zombies, como se les ha llamado, que consumen el fentanilo que tanto daño está haciendo al país. Lo cierto es que en Estados Unidos continúan procediendo. Ya hay preguntas que muchos están haciendo. Es, por ejemplo, en el derecho internacional, y se la trasladamos a ustedes, legal que Donald Trump le diga a las Fuerzas Armadas que se desplieguen hacia las aguas, hacia el mar del Caribe, para comenzar a trabajar contra los cárteles que pertenecen, por ejemplo, a países como México, como Venezuela, Guatemala, para intervenir en estas zonas. ¿Es realmente el proceder de Donald Trump el correcto, el que se está indicando? Y lo otro también, ¿cómo ha cambiado en estos días Venezuela luego de que se dé el anuncio de la recompensa para lograr la captura internacional de Nicolás Maduro, y también que se dé ahora el anuncio de esta incautación millonaria que se ha ejecutado en Estados Unidos de las propiedades vinculadas a Maduro y también a los que figuran en el organigrama que ha hecho la Fiscalía de Estados Unidos, la fiscal general, como sus manos derechas? En este caso, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, su ministro de Defensa. Ya estamos con Alfredo Flores, director de la ONG Ciudadanía Sin Fronteras, que además es experto también
en el Venezuela, cómo ha cambiado, nos va a contar en breve cómo están las calles en estos momentos de Venezuela y si se ha reforzado la seguridad. A raíz de todas las acciones que se han venido desarrollando por parte de Estados Unidos y de la incautación millonaria, ¿qué es lo que ha sucedido? No solo ha respondido Nicolás Maduro, sino también su ministro del Interior, Diosdado Cabello, que incluso ha ironizado diciendo que tiene un reclamo hacia Donald Trump. Vamos a escuchar. Lo escribía Iván Gil. La fiscal, en vez de explicar su papel en encubrir los crímenes Einstein, inventa un cuento contra el presidente Nicolás Maduro y Venezuela, digno de una mala serie. Quiere hacer pasar como bienes personales 2 aviones del Estado venezolanos robados con complicidad de Luis Abinader y llevados a Estados Unidos. Es el mismo guión imperial de siempre. Ayer comunista, después terrorista, luego armas de destrucción masiva, hoy narcotraficante. Cambian las mentiras, no el libreto. Maduro lleva más de 40 años de servicio público y una vida sencilla. Los verdaderos magnates están en Washington y Miami, saqueando Citgo, robando nuestro oro y confiscando activos. Este nuevo show extravagante confirma que ellos huyen hacia adelante ante los golpes certeros dados por el gobierno revolucionario a los grupos terroristas financiados por el Departamento de Estado. Venezuela, con la verdad y la moral, seguirá derrotando todos los planes que intenten criminalizar nuestra revolución bolivariana, cristiana y socialista del siglo XXI. Que sancionan, que le están quitando, que se le quitaron bienes y casas y aviones a Nicolás ¿cómo se llama? En Estados Unidos. Ellos dicen que a mí también me bloquearon las cuentas. ¿Qué cuenta? ¿Cuenta por pagarse la que tengo yo? La cuenta de YouTube así. Ah, sí, la cuenta de YouTube me la bloquearon, es verdad. Todas sus cuentas serán bloqueadas. Bloqueale YouTube. El mazo se quedó sin Bluetooth. Bueno, ahí está la forma en la cual, ¿no? Incluso en tono de burla, en tono de broma, Diosdado Cabello le responde al gobierno de Donald Trump sobre el bloqueo de las cuentas que también se anunció a estas manos derechas de Nicolás Maduro, hablando de su ministro del Interior y de su ministro de Defensa. Dice, me habrán bloqueado las cuentas, las deudas que tengo yo, señala Diosdado Cabello, luego además de escuchársele decir que él esperaba que también suban el monto de recompensa como hicieron duplicándolo con Nicolás Maduro. Pero lo último que se ha anunciado desde el gobierno norteamericano es este despliegue de las fuerzas aéreas y navales en el sur del mar del Caribe para precisamente luchar contra los cárteles que, asegura el gobierno norteamericano, siguen haciendo tanto daño a Estados Unidos. Estamos ya con Andy Carrión, abogado, experto además en todos estos temas penales e internacionales. Andy, bienvenido. Y ya hay respuesta, por ejemplo, de la presidenta de México sobre el tema de la soberanía. ¿Qué tanto puede ejecutar Donald Trump este despliegue de inteligencia de las fuerzas aéreas y marítimas? Bienvenido. Muy buenas tardes, Cintia. Antes que nada, gracias por la invitación. Bueno, estamos en un contexto internacional un poco complejo porque ya se están poniendo en cuestión también la utilización de ámbitos territoriales extranjeros de cara a proceder no solamente a la confiscación, como lo acabas de señalar, de $700 millones, nada menos que a Nicolás Maduro, sino también la utilización para poder proceder a, de alguna manera, implementar el derecho internacional que durante los últimos tiempos está haciéndolo Estados Unidos. Va a tener ciertas resistencias, naturalmente, por parte de ciertos estados, pero hasta el día de hoy lo que se ha demostrado es la parte colaborativa de diversos países de cara a ejercer cierta presión hacia Venezuela. Sin embargo, eso no está garantizado porque vemos como los propios miembros del Poder Ejecutivo venezolano hacen burla cada que se toma una medida por parte de Estados Unidos, porque en realidad quienes son los que sufren este tipo de medidas no necesariamente son los líderes políticos, sino más bien los ciudadanos de ese país. Uh-huh. Y con los trabajos de inteligencia que se pueden desplegar por parte de las Fuerzas Armadas, que es lo que ya se ha ordenado por parte de Donald Trump, ¿qué tan legal es? ¿Hasta qué territorio se podrían acercar en Venezuela? Se pueden acercar en la medida en la que los demás países den su venia, den la aceptación
del despliegue no solamente de los ámbitos de inteligencia, sino también de las Fuerzas Armadas. Y recordemos de que países como por ejemplo México requieren previamente la aceptación por parte del Poder Legislativo, porque la incursión de Fuerzas Armadas extranjeras en territorio nacional, así como en ocasiones sucede en nuestro país, requiere de todo un procedimiento previo. Entonces, en tanto existan buenas relaciones entre ambos países y el nivel diplomático esté en las más altas esferas y estándares que se espera, pues entonces creo yo no habría ningún inconveniente para que Estados Unidos pueda desplegar estas fuerzas de inteligencia. Lo hacen en muchos países sudamericanos y por supuesto también podría contarse con la colaboración mexicana, no obstante no tener necesariamente el día de hoy tan buenas relaciones con el Estado de México por el tipo de gobierno que está en el día de hoy. Claro, y no solo eso, ¿no? Hemos visto también el tema de la incautación. ¿Qué paso legal puede seguir dando Estados Unidos para acercar de esta manera o desesperar de alguna forma a Nicolás Maduro? Yo creo que para hacer un análisis más realista de lo que Estados Unidos puede hacer en contra de Venezuela, podríamos concentrarnos en lo que ya ha logrado con el país de Cuba, ¿no? Yo creo que Estados Unidos ahora está intensificando precisamente estas medidas de acercamiento económico, también de las incautaciones, el despliegue quizás de fuerzas especiales en el extranjero para poder presionar de alguna manera a Venezuela. Y yo creo que un buen parámetro de lo que en adelante sigue y hasta dónde puede llegar Estados Unidos es lo que ya sucedió con Cuba. Sin embargo, debemos también de recordar que en ocasiones, cuando las exigencias de Estados Unidos ya exceden quizás la aceptación de algunos otros países, puede sí encontrarse con ciertos problemas. Por ejemplo, el problema de la propia soberanía de algunos otros países. Pero en el ámbito de la incautación o de la confiscación, por ejemplo, yo creo que ahí sí es mucho más sencillo, porque todos los países dependen financieramente de Estados Unidos, con lo cual las incautaciones, embargos, etcétera, de propiedades es mucho más sencillo de implementar si es que lo promueve Estados Unidos. Por ejemplo, se realiza la incautación de esta mansión, ¿no? En la zona de La Caracola, en esta villa La Caracola, de esta mansión bastante, además, lujosa que se tiene en República Dominicana. ¿Cómo se logra eso si estamos hablando de otro país? En el ámbito colaborativo, yo creo que en el ámbito internacional debemos de tener en cuenta un principio básico que es el de la retribución, ¿no? Estados Unidos da ciertos apoyos a los países en diversas áreas, lucha contra el narcotráfico, trata de personas, etcétera, o control migratorio, y por parte de los demás países también suelen dar facilidades en el ámbito económico, no solamente para proceder a la incautación o embargos, sino también para que estos sean tramitados de manera célere en la justicia, por ejemplo, del país en el que se encuentra, como República Dominicana o algunos otros. Así es que este ámbito colaborativo a instancias de cooperación internacional hasta el día de hoy no ha sido ningún inconveniente, ni para Estados Unidos ni para los demás países que han ido implementando las medidas que ese país ha tomado en contra de Venezuela. Claro, y decíamos, ¿no? Sí, ahora lo que han procedido primero fue el paso 1 fue el tema de duplicar la recompensa. El paso 2, vemos la incautación millonaria 700 millones de soles. Paso 3, vemos que ya también se habla de los despliegues de inteligencia por parte de las Fuerzas Armadas y Aéreas. ¿Qué seguiría trazándose en este camino, basándonos además en el tema legal? Bueno, lo que seguiría es un tema de asfixia económica, ¿no? De imponer sanciones o amenazar con la imposición de sanciones a aquellos países que todavía el día de hoy tienen algún tipo de contacto económico, financiero o comercial con Venezuela. Yo creo que ese es el paso que todavía definitivamente no se está dando, sino en una progresión de hasta dónde pueda llegar el gobierno de Venezuela, porque también recordemos de que ellos negocian el petróleo, tienen también compradores, y veamos hasta qué punto esos compradores o terceros interesados en productos venezolanos están en la capacidad de acceder a estas presiones de Estados Unidos para que finalmente en el ámbito económico y financiero se vean asfixiados de tal forma que en algún momento Venezuela tenga que ceder respecto a Estados Unidos. Rusia, por ejemplo, es uno de los países que colabora cercanamente con Venezuela, propio Cuba, qué duda cabe, ¿verdad? Pero son economías que no necesariamente van a aportar a el funcionamiento real de la economía venezolana. Y ese es el motivo por el cual durante los últimos tiempos hemos visto un alto índice de migración venezolana en muchos países sudamericanos, así como también en Norteamérica y Europa.
Ujú. Y hablábamos en la última entrevista que teníamos contigo, ¿no? El tema de cambiar además la tipificación. ¿Qué implica de pasar a ser una organización criminal o narcotraficante al cambio que ahora le han hecho de la categoría terroristas? Y por eso es que se da este anuncio o esta orden a las Fuerzas Armadas de intervenir. ¿En qué cambia esto? Es importantísimo este cambio, no solamente es de denominación, sino es un cambio de estatus que se otorga a las personas que tienen algún tipo de vinculación con el crimen organizado. No es lo mismo liderar una organización criminal que puede ser, por ejemplo, aquella que se dedica al narcotráfico, a la estafa, a la apropiación ilícita, etcétera, que ser un terrorista o liderar una organización terrorista, porque ese estatus es importantísimo en Estados Unidos. Todos aquellos que caen en esta denominación de terrorista en la legislación norteamericana pueden tener serias consecuencias, porque ya se activa todo un canal no solamente diplomático, sino además militar. Y ese es el gran, digamos, la gran virtud que tiene la calificación de terrorista, porque ya Estados Unidos va a poder desplegar todas sus fuerzas policiales, militares, diplomáticas, etcétera, de cara a no solamente aprender a el terrorista, sino más bien a tratar de aniquilarlo. Recordemos de que Osama Bin Laden fue calificado en su oportunidad como el terrorista número 1 en el mundo, y tal es así que Estados Unidos desplegó absolutamente todas sus fuerzas para poder ir en contra de él. Yo creo que ese es el estatus y la forma en la que cambiaría la valoración jurídica respecto a lo que estamos comentando. Andy, gracias por la explicación. Mira, entonces, importante también en la forma de proceder, porque el objetivo también sería aniquilarlo, hablando de la calificación de terrorista que se le da ahora a Nicolás Maduro al colocarlo como el líder o cabecilla del cártel de los Soles. Gracias por la explicación a Andy Carrión. Y hablábamos del cambio de tipificación, porque no solo se le ha dado al cártel de los Soles, donde además ha precisado también la fiscal Pam Bondi, indicando de que podría tener muchos nexos con México, con Ecuador, con Guatemala, y señalando además que otros cárteles como el cártel de Jalisco, de Sinaloa, Nueva Generación, el cártel Noreste, el de los Maras Salvatrucha, el Tren de Aragua, también cambian a la tipificación de terrorismo, y es por ello que precisamente se da este anuncio también de la intervención de utilizar a las Fuerzas Armadas contra los cárteles para lograr la captura de los cabecillas y acabar además con el narcotráfico, el ingreso de droga como cocaína y fentanilo a tierras estadounidenses, que es lo que viene denunciando principalmente el gobierno norteamericano. Ha señalado a Nicolás Maduro como integrante de este cártel de los Soles, que tendría, de acuerdo al argumento, a la acusación fiscal, esta principal actividad del narcotráfico, sino también lo que ha indicado es que no solo los ministros, sino integrantes de las Fuerzas Armadas son los que estarían integrando este denominado cártel de los Soles. ¿Por qué se llama de los Soles? Se preguntarán ustedes. El nombre proviene de las insignias que portan los generales en sus uniformes, y es allí que se da este nombre de cártel de los Soles, y que se le atribuye precisamente a todos los integrantes, a Nicolás Maduro y su cúpula más cercanas, con integrantes también de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Es allí que se genera este nombre de cártel de los Soles por las insignias que tienen los generales en sus nombres. Lo que se ha señalado también es que se va a continuar generando esta operación que ha representado además esta incautación de $700 millones en bienes vinculados a Nicolás Maduro. Se ha representado la mayor operación contra el del dictador venezolano, que ellos indican que no los afecta para nada, pero vemos la respuesta desafiante también de Nicolás Maduro, que señala de no se atrevan a meterse con él. Estamos ya, me confirma Cedit, porque estamos también con Alfredo Flores, director de la ONG Ciudadanía Sin Fronteras, porque se dio el anuncio y vamos a ver cómo han cambiado las calles en Venezuela. ¿Está realmente Nicolás Maduro tranquilo? Alfredo, te escuchamos. Bienvenido.
He de comentarles inicialmente que hace 2 días pude estar en la frontera colombo-venezolana, en Cúcuta. Ya justamente retorné a Lima, pero parte de lo que pudimos observar fue que, digamos, en el panorama hay mucho temor en la frontera. Incluso se ha mencionado que en el marco del proceso de ingreso de las personas a Venezuela, hay muchas personas que retornan, que regresan a visitar a sus familias. Hay por lo menos 12 alcabalas para poder llegar al centro del país. Estamos hablando de controles militares y policiales que denotan que efectivamente hay un temor por parte del régimen de Nicolás Maduro frente a cualquier ingreso no monitoreado que pueda ocurrir en el país, ¿no? Frente sobre todo a lo que ha sido el aumento de la recompensa, ¿no? Para capturar a Maduro, que ha llegado a $50 millones. O sea, sí se ha visto un mayor refuerzo militar en las fronteras para el ingreso de personas. Claro, de hecho, Venezuela en sí es un país militarizado, es un estado policial de terror, es lo que vimos con lo que era la Operación Tuntún, donde el gobierno demostró que cualquier persona que criticara al régimen, sea por redes sociales o en espacios públicos, podía ser detenida en su casa, violentando toda la privacidad y seguridad. Un tema interesante que te comento es que cómo podríamos comprobar, desde por ejemplo mi observación, que Venezuela es un país terrorista o un país que es un riesgo regional. Bueno, muchas organizaciones nos comentaron en Cúcuta que se han dado operaciones del SEBIN en territorio colombiano para capturar personas que son refugiados, inmigrantes, entran al territorio colombiano, se llevan a las personas secuestradas y aparecen estas personas detenidas en Venezuela los días siguientes. Lamentablemente el gobierno de Colombia no dice nada. De hecho vemos que hablan de otros temas, pero no hablan sobre una violación clara a la soberanía como lo que ha venido haciendo el SEBIN, que ya lo hemos visto en el caso de Chile, por ejemplo, ¿no? Cuando un funcionario venezolano de fuerzas de seguridad fue secuestrado y posteriormente se le quitó la vida. Alfredo, y mucho se habla del cártel de los soles a raíz de esta denominación que ha hecho también Estados Unidos. ¿Qué saben ustedes de esta organización criminal, como la ha denominado la fiscal Pam Bondi? ¿Qué saben? ¿Cómo operan? Estamos hablando de narcotraficantes que tienen pasaportes diplomáticos, empezando por los propios hijos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, que fueron detenidos en Estados Unidos y que en el marco de una operación de canje, Estados Unidos los regresó. Pero estas fueron personas que fueron capturadas con un cargamento, digamos, de cocaína justamente en Haití, a través de una operación de inteligencia realizada por la DEA. Entonces, la familia del presidente está involucrada claramente, pero sobre todo los altos mandos militares. Claro, hablando del ministro del Interior. ¿Y cómo reaccionan ustedes cuando lo escuchan a él, a Diosdado Cabello, decir que todo es un invento de Estados Unidos, al mencionar que el cártel de los soles estaría como cabecilla Nicolás Maduro? Bueno, Diosdado Cabello realmente es probablemente es una de las figuras, él junto con Jorge Rodríguez, son parte de la maquinaria de mentira del régimen. Tomemos en cuenta que este es un régimen, digamos, con unas características autocráticas de control y de manipulación. En Venezuela no hay acceso a redes sociales, en Venezuela hay medios que están bloqueados, medios peruanos inclusive. Cuando nosotros estuvimos en Venezuela el año pasado, identificamos varios medios importantes que habían sido bloqueados porque no hay acceso a la información. Entonces, este medio de comunicación y los canales de difusión de Diosdado Cabello al final sirven para generar mentiras y evidentemente no tienen ninguna claridad ni asertividad. Creo que existe un temor. Nicolás Maduro se ha manifestado públicamente y lo mismo con los esbirros pues, del gobierno sobre qué puede pasar próximamente. Sin embargo, es importante mencionar que este aumento de $90 millones, si bien es importante, igual no es suficiente, porque aquí, digamos, la captura de Nicolás Maduro conlleva una operación de inteligencia que requiere accionar no condicionado por lo económico, sino por un tema, digamos, de compromiso social de distintos actores de Venezuela, y lamentablemente las instituciones están muy secuestradas. Y eso es algo que está pasando. Un dato también interesante es que mencionaban que se incautaron $700 millones en patrimonio de Nicolás Maduro, pero hablamos de que el estimado más conservador de cuánto se ha robado en todo el gobierno en estos últimos 20 años son más de $300 millones. Estamos hablando que es más del Producto Interno Bruto de Perú en un año. Entonces hay mucho dinero para chantajear y sobornar no solo autoridades locales, sino también internacionales. Y esto ha limitado la salida de Nicolás Maduro. Para los que se preguntan, incluso el fiscal de la Corte Penal Internacional, el fiscal Hahn, fue retirado del cargo porque justamente Nicolás Maduro le dio un trabajo a su cuñada. Entonces esto es lo que vemos. Vemos un régimen de latrocinio, de manipulación, de control social y sobre todo de coimas. O sea, este régimen se mantiene por coimas millonarias a funcionarios dentro de Venezuela y fuera. Finalmente, ¿cómo toman ustedes todas las acciones que viene realizando Estados Unidos para acercar de alguna manera o desesperar, como lo decíamos, a Nicolás Maduro?
y en todas las acciones que se tomen son válidas e importantes. De hecho, es importante mencionar que Eric Prince, el director de una importante empresa de seguridad y defensa, que bueno, cuenta con equipos de mercenarios, él había mencionado que necesitaba, con $100 millones, deponía Maduro. Ya la recompensa prácticamente llega a 90 millones, siendo Nicolás Maduro solicitado con 50 millones y luego Diosdado Cabello y el ministro de Defensa juntos suman una recompensa de 90 millones. O sea, faltan 10 millones para que Eric Prince, digamos, pudiera quizás pensar en optar por capturar a Maduro, ¿no? Y buscar esa recompensa. Así que cualquier acción es positiva. Creo que el régimen de Nicolás Maduro ha quedado claro que es un régimen que primero secuestró la democracia el año pasado haciendo un fraude claro. Estuvimos allá en Venezuela y lo constatamos, pero adicionalmente es un régimen criminal. Y como régimen criminal y siendo calificado su organización como una organización terrorista que hace acciones en otros países ilegales, claramente entendemos que es una amenaza y creo que esta acción de Estados Unidos puede apuntar a algunos pasos importantes para recuperar la democracia que esperemos que pase pronto. Muchísimas gracias, Alfredo, por contarnos además la última situación que has visto en Venezuela. Alfredo estuvo hace 2 días en la frontera de Venezuela con Colombia y ha visto este refuerzo de militares que se ha ejecutado a raíz del anuncio que ha dado el presidente Donald Trump de duplicar de una manera histórica la recompensa, y ahora además se siguen generando como esta incautación de $700 millones en bienes vinculados a Nicolás Maduro, entre ellos esta casa que detallábamos, esta mansión gigantesca que se ubica en República Dominicana. La pregunta que siempre queremos dejarles a ustedes para reflexionar además juntos: ¿creen que está por llegar el fin de la dictadura de Nicolás Maduro? ¿Creen además que Estados Unidos va a lograr que otras naciones también se unan para poder intervenir al dictador que consideran un narcotraficante? Y consideran ustedes también una tercera pregunta adicional, que es realmente Nicolás Maduro el cabecilla de este cártel de los soles, que ha sido ya cambiada la tipificación a terroristas. Comenten como siempre qué es lo que creen respecto a este tema que sigue captando atención en el panorama internacional. Ya saben que nos ubican Radar 24 en el canal de YouTube del Diario Gestión. Les acompañó Cintia Garreta y si no se han suscrito, suscríbanse y activen la campanita. Gracias por acompañarnos. Chao.